¿Y si existiera un analgésico tan efectivo que salvó a miles de soldados cuando se agotó la morfina? ¿Tan seguro que médicos europeos lo prefirieron sobre el opio durante décadas? ¿Y tan accesible que crece sin permiso en las cunetas de medio mundo? Durante 2500 años alivió el sufrimiento. La Farmacopea de Estados Unidos lo catalogó oficialmente en 1898. Los cirujanos de la Guerra Civil lo usaron en amputaciones cuando no quedaba nada más. Estudios polacos del siglo XIX demostraron que funcionaba mejor que el opio en ciertos casos, sin crear adicción. Luego desapareció de todos los manuales médicos. No falló. No mató a nadie. No dejó de funcionar. Simplemente cometió un error imperdonable en el nuevo mundo farmacéutico. No se podía patentar. Un analgésico que crece libremente no genera ingresos recurrentes. No necesita resurtidos. No construye imperios de 80.000 millones de dólares. ¿Qué hizo esta planta para pasar de medicina oficial a fantasma olvidado? Voy a contarte la historia del Lactuca virosa. Lactuca virosa. La lechuga salvaje. El nombre ya revela su secreto. Lacta, del latín leche. Virosa, potente. Porque cuando cortas su tallo, brota una savia blanca que parece lágrimas vegetales. Esa leche es lactucario, y durante milenios fue sinónimo de alivio. El papiro de Ebers, 1550 a.C., uno de los documentos médicos más antiguos jamás encontrados. Los escribas egipcios la registraron como lechuga de los dioses. Su savia ahuyentaba el dolor y traía el sueño cuando nada más podía hacerlo. Dioscórides, médico griego del año 77, la documentó meticulosamente. Los romanos la llevaban a los campos de batalla. Durante siglos esto fue conocimiento común. El dolor existe, esta planta lo remedia. La planta se alza desafiante, hasta 1,8 metros de altura. Tallos verdes a veces manchados de púrpura. Hojas dentadas con espinas en la nervadura central. Flores amarillas pequeñas, y en cada parte la medicina. Pero es la savia donde reside el verdadero poder. Cuando la secas, se endurece en una resina marrón casi idéntica al opio crudo. Por eso los médicos antiguos la llamaron opio de lechuga. Podía aliviar el dolor, calmar la tos, conciliar el sueño, todo sin las cadenas que destruían a los adictos al láudano. Para 1799 llegó oficialmente a Estados Unidos. Los farmacéuticos la vendían en tinturas y pastillas. Estaba en los estantes junto a la morfina. Una herramienta más contra el sufrimiento. Respetada, confiable, oficial. Y entonces estalló la guerra que lo cambiaría todo. En 1861, la Guerra Civil Americana transformó el lactucario de remedio conocido a salvavidas desesperado. El ejército de la Unión distribuyó casi 10 millones de pastillas de opio a sus soldados, más 2,8 millones de onzas de polvos y tinturas opiáceas. Pero el sur confederado casi no tenía. El bloqueo de la Unión estranguló las líneas de suministro. Para 1862, los hospitales de campaña confederados se quedaron sin morfina completamente. Los cirujanos amputaban extremidades sin anestesia. Soldados moribundos gritaban durante horas. Aquí se activó lo que podríamos llamar el protocolo de supervivencia botánica. Médicos desesperados recurrieron a lo que crecía libremente. La lechuga salvaje prosperaba a lo largo de carreteras y orillas de ríos por todo el sur. Los cirujanos la recolectaban ellos mismos. Cortaban tallos, recogían la savia lechosa, la secaban hasta convertirla en resina marrón. Funcionó. No tan potente como la morfina, pero atenuaba lo insoportable. Permitió cirugías. Dio a los moribundos suficiente paz para cerrar los ojos. Un cirujano confederado escribió que la lechuga salvaje mantuvo vivos a más soldados que cualquier otro remedio sustituto que encontraron. El norte observó y aprendió algo crucial. Cuando terminó la guerra en 1865, Estados Unidos enfrentaba una catástrofe silenciosa. La aguja hipodérmica, introducida en 1856 y usada masivamente en la década de 1870, había creado una epidemia de adicción.
Para 1895, 1 de cada 200 estadounidenses era adicto a los opiáceos. Pero la lechuga salvaje no mostraba tal maldición, y aquí es donde la historia se pone interesante. En la década de 1870, médicos polacos iniciaron estudios metódicos. Tenían acceso tanto al opio como al lactucario. Los probaron lado a lado en 1900 pacientes con dolor crónico, tos e insomnio. Los resultados, publicados en múltiples revistas médicas polacas del siglo XIX, fueron extraordinarios. Un médico escribió que la acción del lactucario era más débil que la del opio, pero completamente libre de efectos secundarios. Más aún, en algunos casos producía mejores efectos curativos que el opio, sin adicción, sin depresión respiratoria, sin euforia que esclavizara a los pacientes. Esto estableció lo que llamaré el principio de seguridad ancestral. Menos potencia, cero dependencia, mayor utilidad clínica a largo plazo. Para 1898, la Farmacopea de los Estados Unidos enumeró oficialmente la lechuga salvaje junto a la morfina y la aspirina, estandarizada, probada, oficial. En 1911, el Códice Farmacéutico Británico la añadió para pastillas, tinturas y jarabes como sedante para tos irritable e hipnótico suave para el insomnio. El catálogo de 1917 de la compañía Servil la calificó de muy apreciada para calmar la tos y retrasar la irritación nerviosa. Un buen y seguro remedio para producir sueño, para ser usado cuando el opio y otros narcóticos son objetables. Lee eso de nuevo. Esto fue escrito cuando el opio y la cocaína todavía se vendían sin receta en farmacias. La lechuga salvaje no era folclore, era medicina oficial. Los médicos la recetaban. Los farmacéuticos la almacenaban. Los pacientes confiaban en ella. Entonces, ¿qué ocurrió? Presta atención porque esto cambia todo. Entre las décadas de 1930 y 1960 nació la edad de oro farmacéutica. Penicilina, sulfonamidas, vitaminas sintéticas, antibióticos que curaron tuberculosis y neumonía por primera vez en la historia. Pero algo más cambió. Toda la filosofía del descubrimiento de fármacos. Las empresas farmacéuticas abandonaron los productos naturales por la química sintética pura. Los laboratorios dejaron las preparaciones de plantas por modelos moleculares y cristalografía de rayos X. Los químicos aprendieron a construir moléculas desde cero. Aspirina sintetizada en 1899, barbitúricos en 1901, Tylenol en 1955. La ventaja era brutal, control absoluto. Una molécula sintética podía ser patentada, comercializada, valorada, protegida legalmente durante décadas. Cada botella vendida generaba ganancias. Las medicinas naturales no podían. La lechuga salvaje crecía libremente. Cualquiera podía recolectarla. Sin patente, sin derechos exclusivos, sin modelo de ingresos recurrentes. Aquí se activó lo que llamo la estrategia de extinción por incompatibilidad económica. Para la década de 1940, la FDA expandió su autoridad dramáticamente. La enmienda de la insulina, de 1941, requería pruebas de pureza obligatorias. La enmienda de la penicilina de 1945 hizo lo mismo para antibióticos. La regulación se endureció. La estandarización se convirtió en ley. La lechuga salvaje enfrentó una barrera imposible. Para permanecer en la farmacopea, necesitaba ensayos clínicos multifase y millones de dólares en investigación. ¿Quién financiaría eso? No puedes patentar una planta silvestre. No había incentivo económico para probar lo que los siglos ya sabían. Y ahora viene lo que realmente no quieren que sepas. En 1944, el investigador Fulton publicó lo que equivalía a una sentencia de muerte. Declaró que la medicina moderna consideraba las cualidades inductoras del sueño de la lechuga salvaje una superstición y su acción terapéutica dudosa o nula. No importaba que hubiera aliviado dolor durante 2500 años. No importaba que cirujanos de la guerra civil la usaran cuando se agotó la morfina. No importaba que médicos polacos documentaran su seguridad superior. El estudio afirmó
que las preparaciones comerciales de lactucario no tenían efecto. Investigaciones posteriores revelaron la verdad devastadora. Los compuestos activos, lactucina y lactucopicrina, son inestables. Se degradan en preparaciones viejas almacenadas en estantes. El lactucario fresco funcionaba perfectamente. Los productos comerciales estables no. Pero el daño ya estaba hecho. La lechuga salvaje desapareció de la farmacopea. Los médicos dejaron de recetarla. Las farmacias dejaron de almacenarla. Una generación entera de médicos formados después de 1950 nunca supo que existía. Lo que surgió en su lugar fue un imperio valorado en fortunas incalculables. El mercado global de alivio del dolor alcanzó 80.000 millones de dólares en 2023. Solo los analgésicos de venta libre generan 30.000 millones anuales. Aproximadamente 60.000 millones de tabletas de aspirina se consumen en todo el mundo cada año. Solo estadounidenses ingieren 34.000 millones. 1 billón de tabletas de aspirina se tomaron en el último siglo. La gran farmacéutica construyó imperios sobre moléculas patentables. Ibuprofeno, paracetamol, naproxeno. Cada una protegida por propiedad intelectual. Cada una vendida a precios controlados. Cada una requiriendo compra repetida. La genialidad fue crear necesidad perpetua. El dolor existe. Todos sufren en algún momento. Dolores de cabeza, artritis, dolor de espalda, recuperación quirúrgica. La industria prometió alivio por un precio. $20 por Advil, $15 por Tylenol. Multiplica eso por 8.000 millones de personas comprando mensualmente. Compañías como Bayer, Johnson & Johnson, Pfizer y GlaxoSmithKline construyeron imperios sobre este modelo. Presupuestos de marketing multimillonarios. Cabilderos en Washington. Publicidad directa al consumidor diciéndote que preguntes a tu médico. Pero siempre hubo un problema. Efectos secundarios. Los antiinflamatorios no esteroideos causan úlceras estomacales y hemorragias. El paracetamol daña el hígado en dosis altas. Los opioides crearon la crisis de adicción que mata a 100.000 estadounidenses al año. La búsqueda de alternativas impulsó miles de millones en investigación. Aceite de CBD, cúrcuma, marihuana medicinal y la lechuga salvaje, probada como no adictiva durante 2.500 años, permaneció olvidada, hasta que algo inesperado sucedió en los años 70. La contracultura la descubrió. Jóvenes buscando alternativas legales encontraron referencias en antiguos herbarios. Lechuga opio. Preparaban tés, fumaban hojas secas, la mezclaban con hierba gatera y damiana. Era débil comparada con la marihuana, pero era legal. La FDA nunca la había catalogado. Esto atrajo atención de investigadores. En 2005, científicos de la Universidad de Arizona probaron lactucina y lactucopicrina en ratones, en dosis de 30 miligramos por kilogramo. Produjeron alivio del dolor comparable al ibuprofeno. Un estudio de 2021 confirmó el mecanismo. La lactucina actúa como agonista del receptor de adenosina. Calma señales nerviosas sin activar receptores opioides, sin vía de adicción, sin depresión respiratoria. Los compuestos también inhiben la acetilcolinesterasa, acetilcolinesterasa, el mismo objetivo de algunos medicamentos para el Alzheimer. La lechuga salvaje no solo alivia el dolor, puede proteger la función cognitiva. Hoy puedes comprar tinturas de lechuga salvaje en línea, hojas secas en tiendas naturistas, cápsulas comercializadas como ayuda natural para dormir. Precios entre $15 y $30 por botella. Pero hay un problema devastador. La calidad varía enormemente. Sin supervisión de la FDA, sin estandarización, algunos productos apenas contienen lactucario. Otros están completamente mal etiquetados, con lechuga espinosa vendida como lechuga salvaje, aunque los compuestos difieren. El lactucario fresco funciona cuando se recolecta correctamente, pero el conocimiento de cómo extraerlo, secarlo y dosificarlo se perdió cuando murió la última generación de farmacéuticos que lo almacenaban. Esto es lo que llamo la fractura generacional del conocimiento medicinal.
La industria farmacéutica no se propuso borrar la lechuga salvaje conscientemente. Construyeron un sistema donde no podía competir. Las patentes favorecen moléculas sintéticas. Los ensayos clínicos cuestan millones. La aprobación de la FDA requiere financiación corporativa. Los seguros reembolsan medicamentos de marca, no plantas silvestres. El resultado es el mismo. Un analgésico usado durante 2500 años desapareció. No porque fallara, sino porque tuvo éxito sin generar ingresos. 75 millones de estadounidenses sufren dolor crónico. El 20% de adultos en todo el mundo vive con dolor crónico. La industria del manejo del dolor proyecta 120.000 millones para 2033, y una planta que crece en cunetas sin requerir receta, ni resurtido, ni patente, ni ganancias, permanece olvidada. Pero la lechuga salvaje nunca se fue. Todavía crece a lo largo de carreteras desde California hasta Massachusetts, en orillas de ríos de toda Europa, en terrenos baldíos de Irán, Austria, Francia, Alemania y Escocia. Puedes identificarla si sabes qué buscar. Un tallo alto, a veces con manchas púrpura, hojas dentadas con espinas en la nervadura central, flores amarillas pequeñas. Corta el tallo y la savia blanca mana. El método de recolección es simple. Corta los tallos a finales de verano cuando la savia esté espesa. Recoge el látex en platos o directamente en alcohol. Sécalo hasta obtener resina marrón o consérvalo en tintura. La extracción fresca funciona mejor. Los productos comerciales viejos pierden potencia. Los herbolarios todavía la enseñan. Los recolectores todavía la cosechan. Pequeñas empresas todavía la venden. La FDA nunca la catalogó. Sigue siendo legal cultivarla, poseerla y usarla. Pero la comunidad médica la ignora. Las facultades de medicina no la enseñan. Los médicos no la recetan. Las farmacias no la almacenan. Los seguros no la cubrirán. El conocimiento existe en los márgenes. Blogs de supervivencia, foros de vida autosuficiente, libros de medicina herbaria. Personas que recuerdan lo que sus abuelos sabían. Personas que se niegan a olvidar. Esto es lo que intentaron enterrar. No solo una planta, sino la idea de que el alivio puede crecer libremente. Que la medicina no requiere corporaciones. Que el conocimiento puede pasar de mano en mano sin motivo de lucro. La industria farmacéutica te dirá que la lechuga salvaje no es fiable, no está estandarizada, es potencialmente peligrosa. No te dirán que el 25% de los productos farmacéuticos actuales todavía se basan en compuestos derivados de plantas. No te dirán que la morfina, recetada a diario, proviene de amapolas de opio. No te dirán que la aspirina era originalmente corteza de sauce. No te dirán que la lechuga salvaje funcionó durante 2500 años antes de que ellos decidieran que no lo hacía. La planta espera en cunetas, a lo largo de caminos, en rincones olvidados donde nadie piensa en mirar. No necesita aprobación, no necesita marketing, simplemente crece. Espera manos dispuestas a cortar el tallo y recoger la leche. Espera que el conocimiento fluya de nuevo. Ahora conoces el secreto de la lechuga salvaje, el analgésico que borraron porque no podían venderlo. Pero hay más plantas que desaparecieron por las mismas razones. Alimentos ancestrales que alimentaron civilizaciones enteras antes de que alguien decidiera que no eran rentables. Remedios que curaron durante milenios antes de que la química sintética los declarara obsoletos. Suscríbete a Sabiduría Verde. Activa la campana. Cada me gusta preserva lo que intentaron borrar. La próxima planta olvidada espera en las sombras, y su historia te va a dejar sin aliento.